Tenemos el siguiente problema, que nos piden hallar el CMRR, para lo cual nos dan este circuito y nos dan estos datos. El beta es igual a 100, el KNWL es 800 miliamperios sobre voltios al cuadrado, el voltaje de Early que es 50 voltios. Para ello tenemos que saber que la constante de tiempo es 25 milivoltios y el RO en un MOSFET es el voltaje de Early sobre la corriente del drenador. Para el caso del BJT es el voltaje de Early sobre la corriente del colector. Como podemos observar aquí, acá tenemos una fuente de corriente de 1 miliamperio. Tenemos lo que es un MOSFET, dos BJTs y dos MOSFETs, ¿no? Lo que vamos a hacer primeramente es hacer el análisis en DC, para lo cual tenemos que hallar la corriente en cada uno de estos transistores. Bueno, iniciamos con lo que es el MOSFET. Hallamos lo que son las corrientes del drenador. Acá tenemos una fuente, como mencioné anteriormente, de 1 miliamperio. Por lo tanto, por aquí pasa 1 miliamperio. Aquí también, al ser un espejo, pasa 1 miliamperio y acá también 1 miliamperio. Acá tenemos 1 miliamperio. Esto está en espejo con esto, pero acá nos dice que es por 2. Cuando nos dice que es por 2, se multiplica por 2 simplemente la corriente, la fuente de corriente. 1 miliamperio por 2, 2 miliamperios. Es importante saber que acá en este MOSFET, en el número 5, circula 2 miliamperios. O sea, la corriente del drenador en este aquí es 2 miliamperios. Bueno, llega a este nodo de aquí los 2 miliamperios y se divide. 1 miliamperio, 1 miliamperio. Entonces, ya tengo la corriente en cada uno de los transistores. Pasamos a analizar primeramente el MOSFET. Sabemos que la corriente del drenador en el 3 y el 4, estos de aquí, es 1 miliamperio, ¿no? Y en el drenador 5, que es en la parte superior, tenemos que es 2 miliamperios. Por lo tanto, hallamos el GM del 3 y 4, que es lo mismo porque la corriente es igual. La fórmula es la siguiente: raíz de 2 por la corriente del drenador por el Kn por WL, que es lo que nos dan de dato. Reemplazamos los valores y obtenemos 40 miliamperios sobre voltios. Igualmente hacemos para el GM5, aplicamos la misma fórmula y nos obtenemos lo que es 56,57 miliamperios sobre voltios. Procedemos a hallar la resistencia del surtidor del 3 y el 4, que es la inversa del GM, lo que hemos hallado. 1 sobre 40 miliamperios sobre voltios es equivalente a 25 ohmios. Y en el otro caso, el RS5 sería 17,67 ohmios. Hallando todos los valores los parámetros de pequeña señal del MOSFET, pasamos con el BJT. Para el BJT es más simple todavía. Tengo la corriente del colector, como habíamos visto, del 1 y 2, que es la misma. Por lo tanto, el RE, la resistencia del emisor, debe ser la misma. La constante de tiempo, que es 25 milivoltios, sobre la corriente de colector de 1 y 2, que es 1 miliamperio, es equivalente a 25 ohmios. Y el GM simplemente es la inversa del RE, que sería 40 miliamperios sobre voltios. Teniendo esto, pasamos a calcular el RO, ¿no? El RO de cada uno de los transistores, sea BJT o MOSFET. Para lo cual, la fórmula la tenemos aquí, que es la general. Es el RO en un MOSFET, es la corriente de Early, el voltaje de Early, que es 50 voltios, sobre la corriente del drenador. Y para el BJT es sobre la corriente del colector. Así que simplemente reemplazamos los valores. El voltaje de Early, que nos dan de datos, 50 voltios, sobre la corriente, que es 1 miliamperio, ¿no? Por eso colocamos aquí claramente 1, 2, 3 y 4. Porque la corriente en 1, 2, 3 y 4 es 1 miliamperio. Tenemos 50 voltios sobre 1 miliamperio, es equivalente a 50K. Y en el RO5, que es el único, el que tiene 2 miliamperios, en el MOSFET, la corriente del drenador, sería equivalente a la mitad, ¿no? 25K. Teniendo todos estos parámetros, podemos recién hacer nuestro análisis en AC. Para lo cual, ponemos las fuentes de corriente. Como sabemos, en AC las fuentes de corriente se abren
Eh, y acá las fuentes de acá se vuelven tierra. Entonces se comprime el circuito, ¿no? Acá esto está abierto, entonces esto aquí se elimina, se vuelve un diodo, se elimina, y igualmente aquí, ¿no? Entonces el circuito nos quedaría de esta manera. Este es nuestro amplificador diferencial, ¿no? Ahora vamos a hallar la ganancia diferencial teniendo en cuenta lo siguiente. Tenemos que hallar la diferencial y la común. Para esto, la diferencial, en este punto de aquí, le colocamos lo que es 0 voltios o tierra virtual, ¿no? Y omitimos el MOSFET 5, no lo contamos. Eso es solo para el análisis diferencial, para el modo diferencial, que es como está en este caso, ¿no? Volvemos a dibujarlo. Ya no contamos con esto, lo omitimos, ponemos ahí nuestra tierra virtual en ese punto. Y pues como podemos ver, acá tenemos una resistencia de 50K, ¿no? Lo que hacemos es, esta resistencia 50K la volvemos en dos resistencias de 25K que están en serie, ¿no? Tenemos 25K y 25K. Y como acá es un VO, hay un voltaje VO, entonces sería acá VO medios negativo y VO medios positivo. Lo acomodamos, lo giramos y lo tenemos de esta manera. Lo que hacemos aquí es simplemente dividirlo a la mitad. Lo dividimos a la mitad y tenemos lo siguiente. Tenemos un lado que tenemos una resistencia 25K, como observamos aquí, lo que hemos dividido, que está en serie. Y pues solo trabajamos con cualquiera de las partes que hacemos, bien esta o bien la otra. Para este caso vamos a usar la parte de aquí, que la tenemos de la siguiente manera. Tenemos el MOSFET número 4, la resistencia de 25K, y abajo tenemos el BJT número 2. Nosotros trabajamos siempre en base a VO. En base a la línea VO vamos a trabajar para hallar el ROUT, porque es lo que primero buscamos hallar. Después de hacer nuestro análisis en AC, buscamos hallar el ROUT. Entonces, en base al VO, trabajamos tanto para arriba como para abajo. Para abajo, el ROUT en esta pequeña parte es equivalente a RO2, ¿no? Porque solo tenemos un BJT. RO2, listo. En la parte superior, observamos que acá tenemos un RO4, pero está en paralelo con el 25K. Entonces simplemente el ROUT en la parte superior, que es el ROUT 4 en mayúscula, es equivalente al RO4 en paralelo con 25K, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos los datos que tenemos, que ya habíamos hallado anteriormente. Tenemos que el RO del 1 al 4 es 50K, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos el RO4, que es 50K en paralelo con 25, como observamos aquí, RO4 en paralelo con 25K, en paralelo con el RO2. Tenemos que el RO4 y el RO2 ambos valen 50K. Entonces, cuando tenemos dos mismas resistencias con el mismo valor en paralelo, la resistencia resultante es la mitad. O sea, 50K en paralelo con 50K es 25K. Acá tenemos 25K en paralelo con 25K, dijimos que era la mitad, sería 12,5K, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra resistencia de salida general de todo nuestro circuito. Procedemos a redibujar. Como pueden ver, es el mismo circuito, simplemente que acá, en base al VO, en la parte superior colocamos la resistencia de salida, el ROUT general, que era 12,5K. Y lo de abajo se mantiene, que es el menos BI medios, donde está, ¿no?, el BJT, que es el número 2. Observamos que este es un emisor común, entonces trabajamos en base a eso. El voltaje de salida, que es VO medios, sobre la entrada, que es BI medios, ¿no? Es equivalente, en un emisor común, es el negativo de lo que está en el colector, 12,5K, sobre el RE, ¿no? El RE2 en este caso, porque es un BJT, que es número 2. Bueno, medios con medios se va, el negativo con negativo se va, me queda 12,5K, y el RE2 lo tenemos aquí de dato, que lo habíamos calculado, que es 25 ohmios. Entonces simplemente reemplazamos 12,5K entre 25 ohmios,
nos da 500 voltios sobre voltios. Esa es nuestra ganancia diferencial, ¿no? Ahora procedemos a hallar la ganancia en modo común. Para lo cual, como les había mencionado anteriormente, a diferencia del modo diferencial, ahora trabajamos con el MOSFET de acá, en la parte superior. Ahora sí trabajamos con esto. Y el cambio que va a haber aquí, aparte de eso, de agregarle el RO5, el voltaje de entrada, el VI medios, se vuelve un VCM. Para ambos lados, VCM y VCM. Entonces, analizamos la parte de acá, ¿no? Acá tenemos un RO5, como podemos observar. Este RO5 lo podemos volver como dos resistencias en paralelo. Pero al volver los dos resistencias en paralelo, sabemos que cada una de las resistencias tiene que ser el doble de la equivalente, ¿no? Entonces, para este lado tendría 2 RO5 y 2 RO5. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, no conozco el RO5, pero tengo dos resistencias que están en paralelo, ¿cuál sería el equivalente? La mitad, como lo habíamos dicho cuando eran iguales. Entonces, sí cumple. Entonces tengo 2 RO5 acá y 2 RO5 del otro lado. Lo acomodamos el circuito y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces en este caso partimos a la mitad. Lo partimos a la mitad. También cierto, habíamos dividido ya la resistencia de 50K anteriormente en dos resistencias en serie de 25K, ¿no? La mitad. 25K y 25K. Bueno, en esta parte de acá el MOSFET es equivalente a un RO4. Entonces ya prácticamente para hallar el ROUT nuevamente, porque esto es en modo común, tengo la de 25K en paralelo con el RO4, ¿no? Como dije anteriormente, en base al voltaje de salida, el VO medios. Hallamos la resistencia de salida en la parte superior y la inferior. En la parte superior ya tenemos que es el RO4 diré en paralelo con 25K. Y en la parte inferior tengo lo que es un BJT, pero con la resistencia dos veces RO5. Recordemos, al analizar esto, sabemos que el RO general de esta parte de aquí es equivalente a 2 veces RO del BJT por 1 más GM2 del BJT por RP2, porque es el BJT2, sobre la resistencia que está en el emisor, abajo. En este caso sería 2RO5, ¿no? Entonces ya tengo el RO2 mayúscula y el RO4 mayúscula. Entonces el ROUT general de esto es el paralelo del RO4 mayúscula con el RO2 mayúscula, como vemos aquí. Entonces buscamos hallar el valor del RO, que es el general, ¿no? Para eso hallamos cada uno de ellos, los valores. Primero empezamos con el RO4. El RO4, como habíamos visto acá, es RO4 en paralelo con 25K. RO4 mayúscula es igual a RO4 en paralelo con 25K. RO4 vale 50K, entonces simplemente la multiplicación sobre la suma nos da 16,66K. Ya tenemos el RO4. Procedemos a hallar el RO2 mayúscula, que como lo habíamos mencionado anteriormente era RO2 por 1 más GM2 RP2 sobre 2RO5, ¿no? Reemplazamos los valores, RO vale 50K, 1 más GM, que es 40 mili, el RP2 es 2,5K, que recuerden, en este caso, el RP es RO2 por el valor de beta, ¿no? El beta nos lo dan de dato, entonces sería 25 ohmios por 100, 2500, ¿no? O 2,5K. Esto sobre el RO5. El RO5 es 25K. Entonces sería 2 por 25K, ¿no? En este caso, algo práctico que se puede hacer, sabemos que el GM por RP es igual a beta. Entonces esto de acá sería un beta, que el beta es equivalente a 100. 100 sobre, pues, 2 por 25 es 50K. Sería equivalente a 100 sobre 50 sería 2 milis, ¿no? Porque 100 entre 50 es 2 y 1 sobre 1000 es pues 1 mili. Sería 1 más 2 mili, que es equivalente a 0,002. Aproximadamente es 1, ¿no? 1 por 50K
50K. Entonces ya tengo el RO2 mayúscula, tengo el RO4 mayúscula. Ya puedo hallar el ROUT general, que en este caso es pues, los valores anteriormente calculados en paralelo. Los cálculos los ponemos en paralelo, dijimos la multiplicación sobre la suma y nos da lo que es 12,49K. Entonces volvemos a redibujar nuestro circuito, que está aquí. Recordemos que en base al VO, en la parte superior colocamos la resistencia de salida general que hemos calculado, 12,49K, ¿no? Y la parte inferior del VO para abajo se mantiene, ¿no? El BCM, como pueden ver, se mantiene y la resistencia, en este caso, que es 2RO5, RO5 dijimos que era 25K, entonces sería 50K. Entonces vemos, este es un emisor común. Lo que hacemos, como anteriormente, hallar la relación, la ganancia en modo común. En este caso sería el VO medios sobre menos BCM, ya no es BI medios, ahora es BCM. En modo común es BCM. No olvidar eso. Es equivalente a menos lo que va en la parte superior, 12,49K, sobre el RE2 más 50K, ¿no? Entonces, en este caso, pues el 2 pasa a multiplicar abajo, menos con menos se va, BO sobre BCM, 2 veces BCM, es equivalente a 12,49K sobre 50K más 50, ¿no? En este caso, pues 50K más 50 prácticamente es como si fuera 50K. K con K se va, 12,49 sobre 5, pues sería 24,9. O sea, prácticamente, si ustedes lo dividen, te va a dar 0,249, ¿no? Y esto multiplicado por el 2 de acá. Este 2 que está acá pasa a multiplicar a este lado. Entonces tendríamos 0,499 o 499 milivoltios sobre voltios, ¿no? Si gustan, hacen el cálculo. Y acá tenemos ya la ganancia en modo común, que es 499 milivoltios sobre voltios. Ahora nos piden, como último dato, hallar el CMRR, ¿no? El CMRR, por fórmula, es 20 veces el logaritmo en valor absoluto de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común, ¿no? Sería 20 logaritmo de 500 sobre 499 por 10 a la menos 3, que es mili, ¿no? Calculándolo, nos sale 60,1 decibelios. Esa sería la respuesta a este problema.